En este tercer vídeo tutorial para la utilización de SimHive 2 nos vamos a centrar en cómo se llevan a cabo los eventos reproductivos, que es en realidad el núcleo del programa de simulaciones. Como el resto de tutoriales, archivos de ayuda y ejemplo y el propio ejecutable, está disponible en el repositorio GitHub en la dirección que figura en la presentación. Los eventos reproductivos van a comenzar por la selección de individuos progenitores. Se seleccionará al azar un individuo que actúe como árbol madre y un individuo que actúe como árbol padre. En función de sus categorías específicas y de los umbrales de fertilidad establecidos por el usuario, se verá si el cruzamiento es viable o no lo es. En caso de que no lo sea, habrá que seleccionar una nueva pareja de reproductores. En caso de que sí lo sea, se procederá a comprobar el locus de autoincompatibilidad en caso de que el usuario así lo haya determinado. De nuevo, si no se pasa el umbral de autoincompatibilidad, habrá que escoger una nueva pareja de progenitores y repetir la operación. Finalmente, podremos obtener algunos cruzamientos que sí den lugar a un individuo de la progenie. Así, por ejemplo, tenemos esta población con individuos de dos categorías específicas, la especie roja, que hemos denominado categoría específica 1, y la especie azul, categoría específica 7. Y el programa escoge al azar un individuo que resulta ser de la especie azul, el individuo 34, como árbol madre. Y a continuación escoge al azar otro individuo que actuará como donante de polen, el individuo 5 de la especie roja. Se comprobará a continuación la fertilidad de ese cruzamiento concreto. Tendremos un individuo de la categoría específica 1 actuando como padre y un individuo de la categoría específica 7 actuando como madre. El umbral de fertilidad es de 0,5. El programa va a escoger al azar un número comprendido entre 0 y 1. Resulta en este caso ser 0,74. 0,74 supera ese umbral de fertilidad y por lo tanto el cruzamiento no es viable. El programa debe por tanto escoger una nueva pareja. Escoge como individuo femenino, como árbol madre, al individuo 22, también de la categoría específica 7, y como individuo polinizador al individuo 13, también de la categoría específica 1. Se repite el proceso, es el mismo tipo de cruzamiento, y el número al azar seleccionado en esta ocasión es 0,23. Como no supera ese umbral de fertilidad, el cruzamiento es viable en términos de esta fertilidad. Pasamos entonces a comprobar el locus de autoincompatibilidad. SimHive considera la autoincompatibilidad de tipo gametofítico, es decir, se considera un alelo del padre, el que está presente en el gameto masculino, que se va a comparar con los dos alelos de la madre, presentes en el pistilo de la flor del individuo que actúa como madre. Imaginemos que aquí tenemos el genotipo de nuestro individuo polinizador, el individuo 13, y el del individuo 22, el individuo que actúa como madre. En este caso, en el locus de autoincompatibilidad, el donante de polen presenta los alelos SI6 y SI13, mientras que la madre tiene los alelos SI13 y SI2. Se escoge al azar uno de los alelos del padre, que será el que porte el gameto en concreto, el grano de polen. Resulta ser el SI13 y se compara con los dos alelos de la madre. SI13 es distinto de SI2, pero es igual que SI13. Esa concordancia de los alelos en el locus de autoincompatibilidad hace que el cruzamiento no sea viable. Hay que volver a la primera posición y volver a buscar individuos progenitores. En este caso tenemos al individuo 6 de la categoría específica 1 y al individuo 30 de la categoría específica 7. En este caso, el cruzamiento en esa dirección resulta tener un umbral de fertilidad más alto. Es más probable que el cruzamiento sea viable. Sacamos un número al azar y resulta ser 0,63 menor que 0,7 y por lo tanto el cruzamiento es viable en términos de fertilidad. A continuación hay que comprobar el locus de autoincompatibilidad. Escogemos un alelo al azar del padre, en este caso el SI2,
y lo comparamos con los dos alelos de la madre. El alelo del padre, SI2, resulta ser distinto de los dos alelos de la madre y por lo tanto el cruzamiento es viable. Se nos ha generado un individuo de la progenie. Hay que ver ahora qué genotipo va a tener ese individuo y qué valor de fitness, qué valor adaptativo le vamos a asignar. Pues aquí tenemos a nuestros dos progenitores y el genotipo del individuo de la progenie tendrá que incluir su cloroplasto, su mitocondria y los distintos loci nucleares. Primero hay que ver a qué especie va a corresponder este individuo. El coeficiente específico es la media aritmética del de sus progenitores, tanto nos sale 350, que corresponde a una categoría intermedia. Como hemos dicho, hay que asignarle un cloroplasto y una mitocondria al individuo. El usuario ha establecido que el cloroplasto se herede por vía paterna y la mitocondria por vía materna. Por lo tanto, nuestro individuo tendrá un cloroplasto heredado del padre, tipo B, y una mitocondria heredada de la madre, tipo A. En cuanto a los loci nucleares, empezando por el locus de autoincompatibilidad, tendrá forzosamente el mismo alelo que seleccionamos a la hora de chequear la incompatibilidad. Es el alelo que portaba el gameto, por lo tanto va a portar el alelo SI2. Y de la madre portará un alelo al azar. En este caso ha resultado ser el SI15. Para el resto de loci nucleares se escogerá en cada caso un alelo al azar del padre y un alelo al azar de la madre. Eso lo haremos para todos los loci. Para el locus 1 han resultado ser el 11 heredado del padre y el 12 de la madre. Para el locus 2, el alelo 21 del padre y el alelo 22 de la madre. Para el locus 3, 31-33 y así sucesivamente. Al individuo hay que asignarle un valor de fitness, un valor adaptativo. Para eso el usuario ha tenido que definir una serie de parámetros, una variabilidad intraespecífica y una variabilidad intrafamiliar, así como un peso al efecto de la categoría específica o al efecto de los progenitores concretos, el efecto de la familia concreta a la que pertenezca el individuo. El valor de fitness, si recordamos de tutoriales anteriores, se calcula de esta manera. Es una media ponderada entre un valor de fitness dependiente de la categoría específica y un valor de fitness dependiente de la familia en concreto. Para la familia en concreto habrá heredado la media aritmética del valor de fitness de sus progenitores y para que los individuos de una misma familia no tengan todos el mismo coeficiente, el mismo valor específico, se asigna una variabilidad y se extrae un valor al azar de este intervalo de valores de fitness. Y lo mismo para el coeficiente específico. Por pertenecer a una categoría específica le corresponderá un valor medio de fitness y se asignará una variabilidad para extraer un valor de este intervalo. Todo esto el usuario, esas variabilidades las ha asignado aquí. Y los pesos para esa media ponderada los habrá asignado aquí. Fijémonos cómo las ponderaciones del factor específico y del factor familiar deben sumar 1, pero no así las variabilidades para cada una de esas categorías. En nuestro caso concreto tenemos en nuestro cuadro de fitness nuestra definición de las categorías específicas y su valor de fitness. En esta última columna nos aparecen esos coeficientes asociados a la categoría específica. Habíamos visto cómo nuestro individuo tenía un coeficiente específico de 350, la media entre sus progenitores. Por lo tanto, 350 queda en este intervalo, pertenece a la categoría 4, que va a tener un coeficiente de fitness específico de 1. Sustituyendo en esta fórmula, nos encontramos con que el intervalo, el valor de fitness de este individuo correspondiente a su categoría específica, va a oscilar entre 1 menos 0,01 o 1 más 0,01. Del mismo modo, para calcular su componente aportada por la familia concreta a la que pertenece, primero hay que calcular la media de los valores de fitness de sus progenitores.
vemos cómo la madre presenta un valor de fitness de 0,7, pero el padre presenta un valor de fitness muy bajo, de 0,0019. Bueno, pues la media que nos sale es de 0,35455 y el individuo concreto tendrá un valor extraído de este rango. Esos valores se multiplicarán por los pesos específicos que hemos considerado aquí para obtener el valor numérico, el valor de fitness concreto de ese individuo. Este proceso se repetirá el número de veces que el usuario haya establecido. Puede fijar un número de cruzamientos, sean viables o no sean viables, y en cada caso ir escogiendo nuevos progenitores, o puede haber establecido un número fijo de individuos de la progenie, de modo que haya que repetir todo el proceso las veces necesarias hasta alcanzar ese número de individuos de la progenie. A continuación, vamos a considerar si se produce o no se produce migración. Si el usuario ha decidido que haya migración, de manera análoga habrá establecido una probabilidad de migración. En caso de que no se supere ese umbral, se llevará a cabo esa migración, y en caso contrario no habrá migración en ese ciclo concreto. En caso de que sí se produzca migración, se generarán los inmigrantes que el usuario haya establecido de cada una de las categorías iniciales, basándose en las frecuencias alélicas correspondientes a esa población de origen, a ese continente, y se incorporarán a la población. Esos valores se van a especificar aquí: la probabilidad de migración y el número de individuos migrantes de cada una de las categorías que puedan incorporarse en caso de que sí se produzca migración. Y en esta línea especificaremos el archivo de entrada con las frecuencias alélicas de la población de origen, del continente. A continuación, se va a llevar a cabo un envejecimiento de los individuos preexistentes en la población, los individuos de los cuales hemos ido seleccionando los progenitores. Para ello vamos a tener que determinar unos parámetros aquí en nuestra interfaz. El envejecimiento se lleva a cabo según esta fórmula, en la que intervienen un coeficiente de envejecimiento, este término A, que debe estar comprendido entre 0 y 1, y un coeficiente de linealidad del valor B, también comprendido entre 0 y 1. De modo que si B vale 1, la fórmula es completamente lineal, este término desaparece y nos vamos a encontrar con que el fitness de un individuo va a ser el que tenía en la generación anterior multiplicado por 1 menos ese coeficiente de envejecimiento. Si el coeficiente B tiene una linealidad de 0, nos encontramos con que este descenso del fitness ya no es lineal en función de este coeficiente, sino que se va a ajustar a esta otra fórmula. Dependerá del valor que tenía el individuo cuando apareció en su primera generación, multiplicado por 1 menos A elevado al número de generaciones que hayan transcurrido. Va a ir decreciendo de manera exponencial. Y podemos tener todas las situaciones intermedias. De esta forma, el fitness de los individuos va a ir descendiendo de ciclo en ciclo, de generación en generación. En nuestro ejemplo concreto, con los parámetros que hemos incorporado, la fórmula tendría este valor. Hemos puesto un coeficiente de envejecimiento de 0,6 y un coeficiente de linealidad de 0. De modo que este término nos vale 0 y nos queda el fitness en la generación T, será el fitness que tenía la primera vez que apareció el individuo, multiplicado por 0,4 elevado al número de generaciones que hayan transcurrido. Una vez que tenemos a los individuos nuevos, tenidos por cruzamientos, una vez que tenemos a los inmigrantes que se nos hayan incorporado y una vez que hemos envejecido a los individuos preexistentes en la población, se lleva a cabo una selección en función precisamente de ese valor de fitness y nos quedaremos con el tamaño poblacional fijo independientemente de a qué categoría específica pertenezcan, con el tamaño poblacional fijo que hemos establecido al comienzo de la simulación.
Para que no converjan los valores de fitness a valores muy altos, muy cercanos a 1, después de la selección se realiza una estandarización entre 0 y 1 de los valores de fitness. Y así ya nos encontramos con los individuos de la nueva generación que se grabarán en la base de datos del programa. Este proceso completo se va a llevar a cabo el número de veces que el usuario haya determinado, se ha establecido aquí como criterio de fin de simulación, el número de ciclos reproductivos. Lo marca aquí y la simulación habrá terminado. En el próximo tutorial veremos los resultados, el aspecto que tienen los outputs que nos ofrece SimHive.